Muy buenas noches, mis queridos estudiantes. Ante todo, les agradezco la comprensión por el impasse tecnológico que tuve. Pero bueno, ya estoy con ustedes de esta manera en la que nos podemos también conectar y que les queda de manera, eh, digamos, constante la clase para las veces que la quieran revisar. Eh, en el día de hoy vamos a estudiar la investigación de incidentes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Este tipo de investigación lo que nos va a permitir es precisar cuáles serán esas acciones que nosotros debemos mejorar en las condiciones del sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo para justamente, digamos, revisar cuáles son las consecuencias que nos trae cuando hay fallas en el sistema de gestión a nivel de su implementación. Y esas fallas pueden producir ya sea incidentes, accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Muchas veces los incidentes, los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales que se producen son precisamente, como lo decía, por esas oportunidades de mejora que nos trae el sistema, porque en su proceso de implementación hemos tenido de pronto fallas, ¿verdad? Somos humanos y entonces en ese proceso de implementación hemos tenido algunas fallas en su gestión. Es por esto que a la hora de investigar incidentes, accidentes de trabajo o enfermedades laborales, debemos apoyarnos en una metodología que sea muy bien establecida, muy bien definida en la organización y que todo su accionar debe estar enfocado hacia encontrar o determinar cuáles son esas causas que pueden estar fomentando accidentes, incidentes o enfermedades laborales. Todo esto lo que busca finalmente es establecer la causa con el fin de intervenir aquellos procesos implementando un plan de acción o un plan de mejora, como lo queramos llamar, que sea tendiente justamente a eliminar o a minimizar o en todo caso a prevenir aquellos factores que puedan estar desencadenando esos incidentes de trabajo, esos accidentes de trabajo o incluso enfermedades laborales. Para continuar, es importante que tengamos muy clarificados algunos conceptos básicos que están relacionados con el tema de incidentes, de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Y el primer término que debemos justamente aclarar es lo que significa, lo que dice la norma que es un incidente de trabajo. Bueno, y les presento dos definiciones. Una que nos viene en la OSHA 18001, que nos dice que un incidente de trabajo es el suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría ocurrir un daño o una fatalidad. A mí me gusta más la segunda definición que nos da el Ministerio de Salud y Protección Social, porque es como más claro. Nos dice que es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tiene el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños, ya sea a las personas, a la propiedad o en los procesos. Entonces fíjense que aquí es más claro el concepto porque nos deja claro de que no hubo daño. Potencialmente nos habla de que está en el campo de la potencialidad, que potencialmente pudo haber sido un accidente, pero que realmente no hubo daño. Discúlpeme que estoy agripada. No hubo daño. Y que en ese digamos, suceso están involucradas personas, están involucrados procesos, la misma propiedad, pero que no alcanzó a dañarlos. Listo. Entonces es más claro que la definición, pues para mi gusto, que nos trae la OSHA. Esta es como más específica.
más esclarecedora, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga con ocasión al trabajo y que pueda producir en el trabajador una lesión, ya sea orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, o incluso puede llegar a ser fatal, ocasionando la muerte. Ahora bien, también se considera accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante. ¿Qué quiere decir eso? Por eso es que la norma en el ministerio nos dice que se produce durante o con ocasión al trabajo, es decir, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, en las instalaciones donde normalmente el trabajador ejecuta la tarea, sino que pudiera también considerarse un accidente de trabajo si está fuera de las instalaciones, pero cumpliendo específicamente órdenes de su empleador o contratante. Entonces, es muy importante que tengamos esa claridad. También es accidente de trabajo si se produce durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Por ejemplo, supongamos que por orden de la alta dirección se vaya a jugar un partido interamistoso, por decir yo qué sé, como entre varias organizaciones, y el trabajador de esa X organización sufra una lesión. Eso se considera también accidente de trabajo, porque se dio con ocasión a una labor que se cumplía bajo la autoridad de su empleador. También es accidente de trabajo el que se produce durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, siempre y cuando el transporte sea suministrado por el empleador. Por ejemplo, en aquellos casos de que el trabajador se desplace a un municipio y que reciba, digamos, orden expresa de ese traslado, ese, digamos, accidente que pudiera suceder en el trayecto de regreso, de ida o de regreso al lugar de trabajo o viceversa de regreso del mismo, se considera también accidente de trabajo. También es accidente de trabajo aquel que ocurre durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre con permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Por ejemplo, un sindicalista que se trasladaba a la ciudad de Bogotá a una reunión de sindicatos a nivel nacional y tiene un percance, un accidente. Si ese accidente se produjo con ocasión a esa, digamos, función que él iba a desempeñar, ese ejercicio, eso se considera un accidente laboral. Ahora, si no fue con ocasión a eso, sino que estaba de farra o en otra cosa, pues ya eso no sería un accidente laboral. También es un accidente laboral aquel que se produce por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajos en las empresas. Este era el ejemplo que les decía anteriormente de que se produjera, digamos, una labor bajo la autoridad por fuera aunque sea por fuera del horario de trabajo, pero que sea bajo la autoridad de su empleador. También aquí pudiéramos colocar el ejemplo de cuando el empleador digamos, le da orden al trabajador de que realice una tarea que normalmente no realiza, pero que bajo la autoridad él lo manda que la haga. Por ejemplo, una persona que no hace mensajería, no está contratada para mensajería, pero que en un momento dado le da esta misión, un día cualquiera le dicen que vaya y haga una labor. Perdón, perdón. Le dan una labor de mensajería y que tiene un trabajo. Perdón, discúlpenme. Tiene un accidente durante o con ocasión a ese trabajo que está realizando por orden de su empleador. Eso se considera también accidente de trabajo. También es accidente de trabajo aquel que sucede cuando se están ejecutando trabajos o servicios temporales, aquellos que se encuentran, por ejemplo, en misión.
esos también son considerados eh, accidentes de trabajo. Supongamos el pintor que usted contrató para que le pintara el cuarto, la sala, y tuvo un accidente, se cayó de la escalerilla. Es un accidente de trabajo. Se presentó, ¿verdad?, durante un servicio temporal, porque usted lo contrató solamente para eso, pero ese accidente se considera que ocurrió durante la ejecución de una actividad que estaba pagada por usted. Ahora bien, ¿qué es la investigación de accidentes e incidentes? Es un proceso sistemático en el que se busca determinar o establecer cuáles fueron las causas que en su orden desencadenaron hechos o situaciones que llevaron o que generaron para que se produjera un accidente o un incidente, y que su realización tiene un objetivo muy claro, y es prevenir que se vuelva a repetir. Y este prevenir de que se vuelva a repetir, lo que busca es implementar unos controles sobre esos riesgos que lo produjeron, justamente para evitar su nueva ocurrencia. Y cuando hablamos de que es un proceso sistemático, ¿verdad? Recuerden de que siempre que hablamos de sistema es una serie de actividades que se van realizando y que se hacen de una manera ordenada, ¿verdad? Para justamente en este caso buscar definir cuáles fueron esas causas o hechos que desencadenaron este accidente o incidente de trabajo. Y estamos hablando de causas básicas. ¿Qué son las causas básicas? Las causas básicas son aquellas causas que son reales y que se manifiestan detrás de todos los síntomas, razón por la cual ocurren los actos y las condiciones subestándares o inseguras. Son factores que, una vez identificados, permiten un control administrativo significativo. Esas causas básicas, las que están detrás de los síntomas, son esos fallos en el que no se cumplió el estándar método, es decir, la manera, perdón, cómo teníamos que trabajar de una manera segura, sino que fue una manera subestándar o una manera insegura, en la que ese factor logró desencadenar el incidente o accidente de trabajo. Y que cuando ya lo identificamos, ya sabemos que está allí, cuál es, vamos a poder sobre él ejercer unas medidas de control, generalmente de tipo administrativo, para evitar nuevamente su ocurrencia. Estas causas básicas son las que nos van a ayudar a explicar el por qué se cometen actos subestándares o que están por fuera de los actos seguros, que son los propios del proceso que se debería seguir. Y por qué existen esas condiciones subestándares o inseguras que se puedan presentar durante la realización y ejecución de las tareas por parte del trabajador. Ahora bien, estas causas básicas, la MTC 3701 me las clasifica en dos escenarios. Un primer escenario en donde vamos a encontrar unos factores personales, es decir, esos factores que inciden porque tienen que ver con propiamente la capacidad que tiene ese trabajador, si está capacitado, si tiene destrezas, habilidades, si tiene aptitudes para el desempeño de la tarea, entre otras. Esos son los factores personales. Pero hay otros factores, un escenario de factores de trabajo, y que ya no tienen que ver con la capacidad del trabajador, son ajenos a él. Es decir, tienen que ver más bien con la gestión de la organización. ¿Cómo está, por ejemplo, el mantenimiento de los equipos que maneja el trabajador? ¿Cuál es la calidad de los insumos, de los materiales con los que trabaja? Se está realizando evaluación de las medidas de control, es decir, cómo está siendo ejecutado ese sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo, cómo se está implementando. O sea, todos esos fallos que estén relacionados son factores de trabajo que son ajenos al propio trabajador. Y por eso se llaman así factores de trabajo. Ahora bien, el concepto de causas inmediatas. Y nos dice el Ministerio de Salud y Protección Social que son aquellas circunstancias que se presentan justamente antes del contacto. Por lo general son observables o se hacen sentir.
y se clasifican en actos subestándares o actos inseguros, que son comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o un incidente. ¿Por qué? ¿Por qué son subestándares o inseguros? Porque se alejan del deber ser o de la ejecución correcta de la tarea. Pero por otro lado también están las condiciones subestándares, que son condiciones inseguras, que ya tienen relación con las circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o de un incidente. Entonces, la NTC 3701 las clasifica en actos subestándares, que son actos inseguros, o condiciones subestándares, que son condiciones inseguras del lugar de trabajo. Entonces, fíjense que uno es el acto inseguro o los actos subestándares, que son actos inseguros, tienen que ver con la ejecución de la tarea por parte del trabajador, que lo haga de una manera subestándar, que omita, o sea, que sea por acción o por comisión, listo, pero un acto subestándar. Pero cuando ya se trata de una condición subestándar, ya se está refiriendo a las condiciones propias del trabajo, condiciones inseguras del lugar de trabajo. Otro concepto importante de clarificar es lo que es el accidente grave. Un accidente grave es aquel que trae como consecuencia la amputación de cualquier segmento corporal, una parte, un miembro del cuerpo, un brazo, una pierna, la fractura de huesos largos, por ejemplo, el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio, un trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo, quemaduras de tercer grado, lesiones severas en las manos, como por ejemplo aplastamiento o quemaduras, atrapamiento, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de la médula espinal, o por ejemplo lesiones oculares que comprometan la agudeza visual o el campo visual, o también aquellas lesiones que puedan comprometer la capacidad auditiva. Esto es lo que se considera accidentes graves. Bueno, está claro que dentro de todo el tema que estamos manejando hay unos actores, ¿verdad? Por una parte, el trabajador, por supuesto, pero por otra parte también está el empleador y por otra parte también están los administradores de riesgos laborales, ¿cierto? ¿Cuáles serán entonces las obligaciones que tienen cada uno de estos actores para lo que tenga que ver con la investigación de incidentes laborales, de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales? Entonces, el empleador lo que debe hacer dentro de su deber, lo primero que debe hacer es conformar un equipo investigador de esos accidentes e incidentes de trabajo. Y debe investigar, lo dice la norma, todos los incidentes y los accidentes de trabajo dentro de los primeros 15 días siguientes a su ocurrencia. Y lo debe hacer justamente a través de ese equipo investigador que tiene, digamos, definido en la organización. Con relación a las obligaciones de las administradoras de riesgos laborales, concretamente ellos son quienes deben asesorar a sus afiliados, es decir, a las organizaciones afiliadas, en toda la temática de la investigación de incidentes y de accidentes de trabajo. Y justamente estas administradoras de riesgos laborales son quienes deben desarrollar e implementar una metodología muy bien detallada y explicada para la investigación de esos incidentes y accidentes de trabajo que deben suministrar a los aportantes, es decir, a sus organizaciones, a los que tiene afiliados. ¿Listo? Con esta diapositiva lo que quiero es presentarles cuál es el procedimiento para la investigación de un incidente, de un accidente de trabajo y de una enfermedad laboral. En relación con los incidentes y accidentes de trabajo, lo primero que se tiene que hacer es reportar el evento. Debe para esto entonces tenerse conformado el equipo investigador. Se tiene que reconocer el entorno del evento en donde acaeció el incidente o el accidente laboral. Entonces aquí en el siguiente punto, en el punto 4, es importante la recolección de evidencias y de toda la información que ya esté relacionada con el incidente, con el accidente laboral. Ya en el siguiente paso lo que nosotros vamos a hacer es diligenciar un formato
que se ha destinado precisamente para informar o para formular en él, digamos, los datos importantes que tienen que ver con esa investigación de ese incidente o de ese accidente de trabajo. Eso lo vamos a ver ahorita en un ejemplo que le voy a presentar al final. Y debemos, en el siguiente paso, en el punto 6, aplicar una metodología que tengamos definido para ese análisis de causas del accidente de trabajo. Luego que nosotros ya hayamos hecho o definido las causas raíz o las causas que ocasionaron el incidente, en el siguiente punto vamos a determinar cuáles serán esas medidas de intervención, es decir, medidas de control tendientes a evitar que el incidente o el accidente de trabajo se vuelva a presentar. Y de todo esto, por supuesto, al final debe quedar un informe final que debe ser entregado a la alta dirección. Ahora veamos la enfermedad laboral. La enfermedad laboral es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos que son inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Y eso es lo que nos dice el Congreso de la República de Colombia en la Ley 1562 del 2012. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad laboral está directamente relacionada con que el trabajador esté expuesto a esos factores que fueron los desencadenantes de su enfermedad y que están directamente relacionados con lo que él realiza en la tarea en el día a día. Luego, en Colombia, ya con el decreto 1474 del 2014, se expide lo que es la tabla de enfermedades laborales y que esta tabla se debe, digamos, actualizar por lo menos cada 3 años. Y lo hace atendiendo a los estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales de la Presidencia de la República. Bueno, y como lo importante es que ustedes realicen el ejercicio práctico de cómo se formula un formato para hacer un reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral, vamos en el mismo, pues bueno, al lado de la, o conjuntamente con la presentación, con la grabación de este video, les voy a mandar un ejemplo de cómo se debe diligenciar, un ejemplo, un ejercicio ya realizado, de cómo se diligencia ese formato. Y luego un formato en blanco para que ustedes formulen un ejercicio, un ejemplo. Si tienen alguna duda o inquietud con relación al ejercicio, por favor me lo dejan saber a través del grupo para explicarles. Ya ustedes saben, allí está fijado la fecha de entrega del ejercicio, que si mal no estoy coloqué 20 de noviembre. Entonces, quedo atenta a sus inquietudes, a preguntas, a reconocimientos a través del grupo de WhatsApp. Muchas gracias a todos por su comprensión. Sé que la voz no era la mejor. Me siento bastante constipada, tengo algo de fiebre, no me siento muy bien, pero hice el esfuerzo pues de estar con ustedes a través de esta grabación y poder presentarles la clase. Muchísimas gracias, muy amables.